Cuando se analizan los temas en derecho, se dice que los elementos de ley no se pueden deshacer vía un decreto, ¿sí? Sino una ley se deshace con otra ley. Resulta que aquí se están buscando deshacer muchos de los elementos que planteó la ley 100, entonces se buscan deshacer con un decreto. Eso a todas luces termina siendo inconstitucional. Hola, bienvenida y bienvenido a Sectorial. Aquí transformamos la información que produce el entorno en una serie de estudios bastante prácticos que ayudarán a tu empresa a acelerarse comercialmente porque mostramos las oportunidades que hay en el mercado y también a alertar a los equipos de riesgo y financieros de las amenazas que se van a presentar en el mismo. Yo soy Alejandro Escobar Correa, trabajo en la gerencia estratégica de Sectorial y en este capítulo queremos contarte cómo en medio de una reforma a la salud que se quiere hacer por decreto, un aval fiscal que presentó el Ministerio de Hacienda que deja más dudas que certezas y un sufrimiento constante de los pacientes en salud, al parecer la esperanza de que la salud de todos nosotros mejore en cuanto a la atención en el sistema de salud termina estando en lo que vaya a ocurrir el próximo año en las elecciones, esperando que alguien sensato pueda resurgir y restablecer el sistema de salud. En este capítulo vamos a ver cómo las iniciales pistas de cuáles son las propuestas de esos candidatos. A ver, lo primero a decir es que desde que Carolina Corcho era ministra de Salud, se han intentado presentar reformas al sistema de salud colombiano. Se ha buscado ese trámite en el Congreso, sin embargo, el Congreso ha dicho o ha encontrado que esa reforma planteada por el gobierno no le va a funcionar y no le va a servir a los colombianos. Y esas reformas han terminado siendo hundidas. Y actualmente, quedando menos de un año para que finalice el gobierno del presidente Gustavo Petro, la decisión que ha tomado él y quienes lo acompañan a través del Ministerio de Hacienda fue hacer una reforma no por la vía democrática, que es tramitar a través de una reforma, es decir, en el Congreso, porque es una ley, hacerlo vía decreto. Ese decreto es el 858, fue publicado en julio del 2025 y básicamente es la esencia de la reforma a la salud. ¿Cuál es la esencia de la reforma a la salud? Pone en el centro lo que son los CAPS y los equipos territoriales. Los CAPS es más o menos como una especie de puesto de salud. Un puesto de salud en el cual vamos a estar adscritos todas las personas. Es decir, que si yo me enfermo, en vez de llamar a la EPS para saber dónde me van a dar una cita, voy directamente a un CAP que me asignaron, es decir, a ese puesto de salud, y del puesto de salud me hacen la remisión a los diversos procesos de atención. Esos CAPs van a estar distribuidos por todo el territorio. El principal objetivo es que puedan estar como cerca a las poblaciones, poder cubrir como toda esa parte asociada a la territorialidad. Entonces se termina siendo el eje junto con los equipos territoriales. Los equipos territoriales básicamente son como una especie de cuadrillas de grupos de médicos, pues no exclusivamente médicos, ahí hay promotores, ahí hay psicólogo, ahí hay nutricionista, ahí hay odontólogo, y ellos van a estar adscritos a ese CAP y lo que tienen que hacer es ir a las diversas regiones, o sea, se estima que cada equipo va a cubrir unas 2.500 personas, entonces puedan entender sus perfiles epidemiológicos, sus condiciones de acceso y de esa manera hacer la base del sistema que se llama esta reforma a la salud vía decreto, es un sistema preventivo y predictivo en materia de salud. ¿Qué más establece esto? Es que ese CAP va a estar adscrito al ente territorial, es decir, que aquí dependen mucho de las alcaldías, de las gobernaciones, quienes deben establecer unas redes integradas en salud. ¿Qué son esas redes integradas en salud? Es que básicamente está el CAP y el CAP, que es atención primaria. A partir de ahí se establece cuáles son las clínicas, los hospitales que van a hacer las atenciones de segundo, de tercer nivel. Todos deben estar adscritos. En ese CAP adicionalmente se va a hacer la dispensación de los medicamentos. Entonces necesitas hacer una coordinación entre el ente territorial, el CAP, los equipos territoriales. Estamos hablando que el país se va a dividir como en una especie de 13 subregiones, donde van a haber como unas 952 zonas de vida. Esas 952 zonas de vida van a tener 952 CAPs. Y cada CAP debe tener unos 10 equipos territoriales, es decir, que son 9.520 equipos
territoriales. El decreto también busca establecer elementos como eliminar las cooperativas de salud, buscando que los contratos o los elementos asociados a los médicos se den vía contrato laboral. Crea un sistema integrado de información en salud, es decir, cuando esos equipos territoriales identifican los perfiles epidemiológicos de las personas, esa información se deposite a través de tecnología en ese sistema de información. Entonces, digamos que esta es como toda la base. Ahora bien, ¿cuáles son los inconvenientes que tiene esto? De nuevo, estamos a menos de un año que finalice el gobierno. Y este decreto tiene más o menos unos 17 grandes asuntos que debe reglamentar. Es decir, deben salir un montón de resoluciones en periodos entre 3, 6, 12 meses. Ponle que salen todas las resoluciones. ¿Cuál es el nivel de capacidad de poder apropiarse de este conocimiento para que el sistema de salud funcione? Es decir, aquí se necesita nuevo conocimiento, apropiación de conocimiento por parte del ente territorial, por parte de las EPS, porque las EPS no se eliminan, ellas siguen ahí funcionando en el sistema con un rol como más territorializado. El conocimiento de las clínicas, el conocimiento de los gestores farmacéuticos, los laboratorios, todos estos actores deben absorber un nuevo tipo de conocimiento para que esto funcione. ¿Será que eso se logra absorber en 3, 6, 12 meses? O para poder funcionar esto de esta manera como la que plantea el gobierno se requiere un poco más de tiempo. Ahí hay un problema, la absorción del conocimiento. Otro elemento es que vamos a ver posiblemente, como las funciones están distribuidas, que los actores se tiren un poquito como la pelota. Es decir, por ejemplo, la EPS sigue existiendo, es decir, ella sigue responsable de los riesgos asociados a la parte financiera, administrativa y operativa en salud. Pero resulta que el ente territorial es el que define las redes por las cuales se va a dar la atención al paciente. Entonces, si a una EPS no le funciona esa red o ve que ahí se van a materializar más riesgos, ¿qué va a decir? Pues yo no confío en ese tipo de red. Entonces va a haber como un peloteo entre esos actores. Luego se habla que el CAP también es un sitio de dispensación de medicamentos. Entonces el gestor farmacéutico, ¿qué va a hacer? Entonces también hay como una especie de traslado de responsabilidades. Un tema también complejo es que ¿dónde va a estar la financiación de estos elementos? ¿Será que van a tocar que la UPC financie todo el tema del volumen de los equipos territoriales? Recuerden que la UPC está completamente desfinanciada, por eso hay grandes problemas en la atención en salud porque no se están dando los pagos. Entonces, estos elementos pues están dando una complejidad aún mayor con este intento de hacer la reforma a la salud vía decreto y no vía el trámite democrático. ¿Qué ocurre? En Sectorial, construimos estudios específicos y tableros de control para conocer el flujo de recursos, la capacidad de pago, capacidad instalada y atención de patologías de los diferentes actores de salud. Para conocer más sobre nuestras suscripciones, visita www.sectorial.co. Cuando se analizan los temas en derecho, se dice que los elementos de ley no se pueden deshacer vía un decreto, ¿sí? Sino una ley se deshace con otra ley. Resulta que aquí se están buscando deshacer muchos de los elementos que planteó la ley 100, entonces se buscan deshacer con un decreto. Eso a todas luces termina siendo inconstitucional. Entonces vuelve y juega el rol y la importancia de la Corte Constitucional, una corte que está estrenando un nuevo magistrado con Carlos Ernesto Camargo, que es conservador, que era anteriormente el defensor del pueblo, quien va a tener una labor bastante importante porque está reemplazando al magistrado Reyes, que fue uno de los más incisivos en los temas de salud. Entonces Camargo, junto con sus otros 8 compañeros que conforman la Corte Constitucional, pues tendrán que analizar estos elementos en salud sobre el decreto, si es constitucional o si es inconstitucional,
Y esto debe estar también acompañado de los análisis que ellos ya han realizado a través de unos autos, porque por ejemplo en febrero presentaron un auto donde decían que la UPC tenía que volverse a calcular porque era insuficiente. Eso fue en febrero y hasta el momento no ha existido ningún tipo de ajuste en UPC. Hay otros elementos que la Corte también tendría que analizar, como por ejemplo lo que se está tratando de hacer con las compras conjuntas de medicamentos. Es decir, aún la industria farmacéutica no está fabricando todas las tecnologías que se necesitan en el sistema de salud y el gobierno busca hacer que las EPS intervenidas hagan la compra conjunta de medicamentos y le pongan un nuevo rol a los laboratorios y ese nuevo rol es la dispensación y la entrega de medicamentos. Es decir, hay mucho desorden, mucha complejidad en esto que resta del gobierno. Y ponle entonces luego el problema de financiación. Es que solamente esos equipos territoriales, que estamos hablando de 9.520, eso le puede costar al sistema más de 3 billones de pesos. Entonces, si no hay nuevas fuentes de financiación, ¿de dónde va a salir ese dinero? Ese dinero va a salir de la UPC. En medio de toda esa complejidad, entonces de nuevo, todos estamos esperando que este sistema de salud pueda resurgir y ese resurgimiento no se está viendo que se dé en el gobierno actual, entonces se da la expectativa hacia lo que va a ocurrir en las elecciones. ¿Qué puede ocurrir en las elecciones? Pues bueno, antes de que se prohibiera que se presentaran encuestas asociadas a intención de voto presidencial, hubo la última encuesta que fue casi a mitad de año que la presentó Guarumo, mostraba como los candidatos, su nivel como de intención de voto, y 4 estaban liderando. Es bastante triste porque esos 4 que estaban liderando, ni siquiera si uno suma las intenciones de voto, eso llega a superar el 40%. Entonces esto va a necesitar un montón de coaliciones. Pero bueno, ¿cuáles eran esos 4 principales? Era Vicky Ávila, que tenía un nivel del orden del 11,5%. Estaba Gustavo Bolívar con un 10,5% en intención de voto, de ahí le seguía Sergio Fajardo con un 8,7% y de ahí está Daniel Quintero con un 8,1%. Cuando uno mira las primeras pistas en lo que ellos hablan sobre temas de salud y miras a Bolívar y a Quintero, básicamente eso es la continuación del desastre en salud que hemos visto durante todos estos años recientes bajo la presidencia del presidente Petro. Y es que es continuar con esa idea de reforma, de eliminación del aseguramiento, de todo este tema de equipos territoriales, bueno, como todo esto que se ha presentado. Hay un leve matiz en lo que menciona Gustavo Bolívar y es que busca hacer un tema de transparencia de la información para hacer un combate directo a lo que ocurre en materia de corrupción. Cuando tú analizas las pistas que da Vicky Dávila, ella habla de hacer como una especie de auditoría forense a todas las EPS para entender lo que está pasando en la parte financiera. Habla de un tema bien interesante, es que le quitaría la responsabilidad de la determinación de la UPC al Ministerio de Salud y crearía como una especie de comisión de expertos para que puedan determinar ese valor que es finalmente con lo que financia la salud de todos nosotros los colombianos. Y habla también de una política integral farmacéutica para eliminar los problemas que se pueden presentar en cuanto al acceso a los medicamentos. Cuando analizas las pistas que da Sergio Fajardo, él habla de una especie de democratización o distribución de las responsabilidades en atención. Eso en blanco y negro lo que quiere decir es esas responsabilidades en la atención va hacia la prestación del servicio, que son las clínicas. Entonces, como una distribución entre lo que es red pública, responsabilidades de la red pública y responsabilidades de la red privada. También habla de unos elementos hacia mejora en el acceso y habla de algo parecido al gobierno actual, es focos en el tema de prevención. Nosotros creemos que el tema de prevención es clave, pero el tema de prevención no puede llevar a descuidar la parte asociada al frente de la curación. Es como una mezcla entre el sistema general de seguridad social en salud con los elementos de prevención. Si bien todavía es muy temprano porque no hay planes de gobierno que se hayan presentado, simplemente pistas en lo que muestran los candidatos, ellos sí deben analizar, por ejemplo, cuáles son las capacidades financieras que tiene nuestro país para poder determinar cuál es el nivel de salud o de servicio de salud que podemos pagar. Deben analizar también todo el volumen de dinero que se ha acumulado en deudas en la salud. Estamos hablando de probablemente
a cierre de este 2025 van a ser 28 billones que se le va a quedar debiendo a todos los actores de salud, que si eso no se corrige, porque vemos que probablemente no se vaya a corregir bajo las intenciones del gobierno, eso puede llegar a ser unos 35 billones de pesos hacia el orden del 2026. Entonces, ¿qué va a pasar con todas esas deudas? Y es también como muy triste porque, por ejemplo, uno escucha a Aldo Cadena, que es actualmente el director del FOMAC, que estuvo en la presidencia de 9PS, y ellos dicen que a la salud ser un derecho universal, y esto es literal, no puede estar metida en el salvajismo del mercado. Salvajismo del mercado. Eso básicamente lo que quiere decir es como que no hayan actores privados, ¿sí? Porque el salvajismo del mercado en teoría es el desarrollo del capitalismo donde se da el desarrollo de la empresa privada. Resulta que este sistema depende en gran medida de los actores privados, mayoritariamente. Entonces, pensar de esa manera va a atacar directamente al paciente para que no reciba la atención. También se tendrá que hablar y analizar muchos elementos hacia temas de riesgo compartido y las responsabilidades que tenemos todos los actores que participamos en el sistema de salud, como pacientes, como laboratorios, como dispositivos médicos, como clínicas, como gases medicinales, como aseguramiento. De hecho, te voy a dejar por acá un par de contenidos interesantes en podcasts que hemos hecho anteriormente, en videos que hemos hecho anteriormente, y es que cuando quedó el presidente Petro electo, creamos un análisis que se llamaba Gustavo Petro 2022-2026, que era como todas sus propuestas de campaña, que es interesante uno poderlo contrastar como qué fue la realidad, si se materializaron o no. Y hay otro que es el nuevo sistema de salud 2026-2030, que es lo que vemos desde sectorial, cómo se va a ir creando un nuevo sistema de salud, el resurgimiento del mismo. Doy las gracias por haberme acompañado hasta aquí. Si llegaste y analizaste todo este tipo de contenidos porque probablemente te interesan los análisis asociados al entorno, te invito a que nos sigas en las diversas redes sociales donde presentamos contenido asociado a este tipo de elementos y nos vemos el próximo viernes en un nuevo capítulo.